tomaron decisiones por mayoría. Entonces, si esto se vio en el Consejo de Ministros, que dudo que dudo que se haya visto en el Consejo de Ministros, ha sido tomada la decisión por unanimidad. Congresista Morales. Gracias, presidente. Saludando al señor Humala, buenas noches. Y disculpándome porque vengo de la comisión que acabo de terminar, pero yo quiero hacer una precisión, presidente. Si es cierto, hay temas técnicos que manejan técnicos y los procedimientos son las que se recomiendan a los políticos, y eso entiendo es lo que se está tratando de discutir. Pero sin embargo, hay una precisión que es importante. El señor García Pérez, el gobierno anterior, él menciona de que el culpable de cambiar el proyecto Cuntur de 1.500 millones a 7.300, que es el dato que tengo, 7.300 millones, es usted, ¿no? Y lo que yo le pregunto es lo siguiente: ¿podría usted explicar el contexto político, ¿no? y jurídico, bueno, la que usted está describiendo de alguna manera, pero cómo recibió usted el proyecto Gasoducto Sur Peruano? Bueno, si me permite. O sea, habría que explicar el contexto. Yo le pido que explique el contexto político en el cual se recibe el gasoducto sur peruano, porque aquí hay un dime y direte, ¿no? Y en realidad quisiéramos nosotros tener un poco de luces y que su aporte sea importante para esta comisión. Gracias, presidente, por hacer esa precisión. Por su intermedio, presidenta, señora presidenta. Justamente de esto hemos venido hablando, pero por deferencia a su persona, voy a repetir porque esto es lo que el 80% de la reunión ha sido sobre este tema, ¿no? Pero fíjese, cuando llegamos a gobierno, nosotros ya, el gobierno anterior había entregado una concesión para extraer el gas de Camisea y llevarlo a la costa con la finalidad de exportar el gas natural. Fue una aspiración, creo que generalizada del país y de todos los candidatos, tener una propuesta sobre el gas. La propuesta nacionalista fue el gas peruano para los peruanos. Y cuando llegamos a gobierno, había este tema de que la empresa Cuntur, que es Odebrecht, ¿no?, que había comprado Cuntur antes de que le entreguen la concesión a Cuntur, que es un tema, en el año 2008 creo que es un tema totalmente irregular. O sea, Cuntur se vendió antes de que le hayan dado la concesión, la compró Odebrecht, y en el gobierno anterior le dan como una iniciativa privada autosostenible. Quiere decir que el Estado no pone ni un centavo. Esto ya era un tema sospechoso porque las iniciativas privadas autosostenibles son para proyectos pequeños donde no hay interés del mercado. Pero en un megaproyecto como Cuntur, como gasoducto, era sospechoso que se entregue así y se evada el concurso público. Sin embargo, así lo hicieron, y cuando llegamos a gobierno, esta empresa tenía una concesión hasta el año 2014, me parece, o 2015, para hacer su gasoducto. Sin embargo, a inicios de mi gobierno, esta empresa le solicita al Estado peruano 1.300 millones de dólares para inicio de obras, y que el proyecto en realidad costaba más de 5.000 millones de dólares. Entonces es una falacia, es una mentira gruesa a la que nos han hecho creer de que el proyecto Cuntur costaba 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares equivalía más o menos al 18 al 20% de las acciones que tenía Cuntur. Y quería que el Estado se lo ponga. Entonces, cuando vemos ese tema, entramos en sospechas y mandamos a investigar, porque ¿cómo podíamos pasar de una iniciativa privada autosostenible a una obra pública? Y Cuntur venía con Petrobras y con Braskem, las tres empresas que están comprometidas en los procesos de corrupción de Brasil. Entonces, hicimos una consultoría, encargamos una consultoría a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, que determina que la documentación con la cual se solicitaba este crédito al Estado, esta inversión pública, eran documentos no concluidos. Ni siquiera el ducto para el trazo del ducto para llevar el gas del Cusco a Lima, ni siquiera eso lo habían hecho en el terreno, lo habían hecho en escritorio, en la carta, en el mapa. Entonces obviamente no podíamos aceptar eso nosotros. Sin embargo, respetamos el orden jurídico y quedó ahí ese proyecto que avance a ver cómo puede, pero el Estado no va a poner ni un sol.
Pero para cumplir las expectativas del país, a través del Ministerio de Energía y Minas se proyectó un proyecto más importante, que es el gasoducto surperuano, que es la masificación del gas para la Macrosur, llevando ya no 670 kilómetros de ducto aproximadamente que era Kuntur, sino 1.350 kilómetros, llevando el ducto de gas a las diferentes regiones de la Macrosur, recuperando el gas del lote 88, las reservas del lote 88 para el consumo interno, porque ese es un gas de precio regulado, ¿no? Creando el FISE, el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio de 16 soles por balón de gas, creando un fondo para las acometidas de las conexiones de gas, que pasamos de 30.000 que recibimos a casi 500.000 de conexiones de gas en 5 años de gobierno. Y con ese proyecto de masificación del gas y seguridad energética, hicimos 2 proyectos de ley y lo enviamos al Congreso. Lo expusimos y el Congreso lo aprobó casi por unanimidad. Es así que se lanza el proyecto del gasoducto surperuano, y que a las finales de nuestro gobierno, con los problemas de la empresa Odebrecht, que no consigue créditos de bancos de primer nivel, solicita al Estado una flexibilidad que nosotros se la negamos. Y en el siguiente gobierno, en el gobierno actual, también se le negó, y me parece una decisión acertada. Es por eso que hoy día el proyecto de gasoducto está parado, no porque hubo corrupción en el contrato, sino por la insolvencia de la empresa. Y lo que yo espero, ¿no?, es que cuanto antes el gobierno retome este proyecto, porque ya está en más de un 30%, hay activos ahí paralizados, hay una cadena de pagos que están en insolvencia, hay empresas que están quebradas porque no se ha resuelto como debió haberse resuelto el tema de este problema. En mi opinión, ¿no?, debió haberse intervenido todos los activos de Odebrecht. El Estado debió haberlos vendido y con esa plata asegurar la cadena de pagos. Y de ahí recién sentarse a ver qué cosa le correspondía a esta empresa que le ha hecho tanto daño al país. Gracias, señor Humala. ¿De quién fue la idea de crear el Fondo de Inclusión Social Energético? Fue una iniciativa del sector de energía y minas, en vista de que había un descontento por el costo de del precio del balón de gas, ¿no? Y que, de acuerdo al modelo económico que tenemos de una economía abierta y de mercado, la distribución ya no es del Estado, es de privados. Entonces, ¿cómo abaratar el costo del balón de gas? Lo que se decidió hacer un subsidio a los pobres y no al producto, como normalmente se ha hecho. Lo que normalmente se hace son subsidios ciegos. En este caso fue un subsidio a la gente más pobre, y de acuerdo a las coordinaciones entre los intersectoriales se decidió entregar este subsidio de 16 soles a las familias más pobres, y además se creó un programa de Cocina Perú, porque lo que teníamos cuando llegamos al gobierno era el programa de cocinas mejoradas, que eran básicamente cocinar a leña en el área rural y ponerle una chimenea para botar el humo. Pero Cocina Perú es cocina a gas, utilizar el balón de gas y su FISE, de tal manera de masificar el uso del gas para la gente más pobre. ¿Quién en el sector? ¿El ministro? ¿Fue idea del ministro? Ha sido una decisión sectorial, una iniciativa sectorial, no sé exactamente. ¿Se la presentó a usted el ministro? Yo le invito a que llame al ministro, él sabrá exactamente cómo fue, ¿no? ¿A usted quién se la presentó? ¿El ministro? Mire, eso ha sido hace años, no recuerdo, pero es una propuesta sectorial, no es del sector de energía y minas. ¿Usted, en tanto presidente de su organización política, ordenó a su bancada la presentación de este proyecto? Nosotros tenemos una relación, obviamente, con nuestra bancada, como la pueden tener la bancada oficialista, ¿no? Pero el proyecto fue aprobado casi por unanimidad, salvo un congresista, solo faltaba por aclamación. Inclusive, si usted revisa las imágenes, están los presidentes regionales, en esa época eran todavía presidentes regionales, presenciando la votación. Según un colaborador eficaz, la Ley de Seguridad Energética, que fue promovida por el congresista Teófilo Gamarra, fue promovida por Nadine Heredia, por la señora Nadine Heredia, su esposa, y también
miembro del Partido Nacionalista. ¿Usted corrobora esto? ¿La señora Nadine Heredia promovió que el señor Teófilo Gamarra presente la Ley de Seguridad Energética? No. ¿Quién en su partido político discutía las iniciativas políticas que su bancada presentaba al Parlamento? Me imagino que igual que en su bancada, me imagino que todos, no creo que sea un grupito que toma las decisiones de su bancada. Me imagino que ustedes son una bancada democrática y discuten los temas en sus reuniones internas. Igual en nuestra bancada hacían reuniones internas y se discutían los temas y se reparten por comisiones y obviamente pues los que presiden las comisiones son los que llevan las iniciativas a la bancada. Ahora, también hay coordinadores parlamentarios, ¿no? Como debe haber ahora también, cada ministerio tiene un coordinador parlamentario que justamente hace esas coordinaciones con el legislativo. El 26 de julio del 2012 se produce una reunión entre los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas con el representante de Odebrecht, el señor Barata, representante también de Kuntur, transportadora de gas, empresa titular de la concesión Gasoducto Andino del Sur. 2 días después, sin que Kuntur haga la defensa de su concesión, usted anuncia el proyecto de seguridad energética de traslado de gas por ductos al sur del país sobre el mismo trazo de la concesión de Kuntur, al que ya hemos discutido, lo califica como complementario. ¿Usted conoció? No estoy calificando de complementario. Usted está insistiendo por tercera vez y le estoy insistiendo de que no es complementario. En todo caso, es complementario con el etanoducto, insisto, que es el ducto de los líquidos. Tomó conocimiento que el 26 de julio se reunieron Jorge Barata, Jorge Merino y Miguel Castilla Rubio. ¿A usted le fue informada esa reunión? No. Usted ha tomado conocimiento del artículo 4 de la Ley 29970 que identifica los proyectos, en plural, necesarios para incrementar la seguridad energética. La Ley 29970 de seguridad energética. El artículo 4 identifica, en relación con el área de concesión, un gasoducto y un poliducto desde Camisea a Chinquitircá, un gasoducto desde el sistema existente hasta Anta, Cusco, y otros proyectos que sean denominados previa opinión favorable de Ocinermin. Esta ley establece varios proyectos independientes y no solamente uno. ¿Usted recuerda esta ley? ¿Por qué varios proyectos y no se concesionan como un solo proyecto? ¿No consideró que al concesionar varios proyectos a una sola empresa se estaba incumpliendo el artículo 61 de la Constitución Política del Perú? Sí, ¿podría, por favor, disculpe, pero podría resumirme cuál es la pregunta? Ustedes me ha hecho todo un tema muy extenso, pero ¿cuál es la pregunta para poder responderle? Concesionaron varios proyectos incumpliendo lo que está establecido en el artículo 61 de la Constitución Política. ¿Cuál es el caso concreto? Porque usted está haciendo una afirmación audaz y quisiera saber cuál es el proyecto en el cual hemos incumplido. Es lo que le acabo de decir de forma taxativa. Pero por eso podría resumirlo, porque la verdad no lo he entendido. En un solo proceso ustedes licitan varios proyectos. ¿Cuál licitación? Si podría ser amable decirme cuál. Esta ley, la 29970, en su artículo 4... ¿De cuál es la ley? Por favor, yo no soy abogado, dígame de qué se trata la ley, ¿no? En todo caso. Alcánzale, por favor, la ley. ¿Cuál es la? Más o menos le he entendido a su asesor. Le debo recordar que ese proyecto el Congreso lo ha aprobado. Eso ha pasado por un área jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Ambiente, y ha pasado por el área jurídica del Congreso de la República.
ha sido votado, ¿no?, por casi unanimidad, salvo un congresista. Lo que está diciendo su asesor es que todas estas instancias se han equivocado y él tiene la razón. ¿Eso es lo que está diciendo? No, señor Humala. Entonces ustedes lo han votado, eso se ha aprobado. ¿Cuál es no le estamos diciendo eso. Finalmente quien lleva a cabo los actos del Ejecutivo es el Ejecutivo, no el Parlamento. Disculpe, señora Presidenta, pero ustedes son los que aprueban las leyes. Eso dice la Constitución. Ustedes han aprobado eso y yo los felicito por haber aprobado ese proyecto de ley. No es inconstitucional. Ha sido revisado por las diferentes bancadas, incluyendo su bancada, porque su bancada también votó a favor del proyecto. Entonces, ¿cómo puede decir ahora su asesor de que es inconstitucional? Ustedes le han dado la constitucionalidad al haberlo aprobado. Señor Humala, no ha dicho mi asesor, la pregunta la estoy haciendo yo. Pero su asesor, si usted ha necesitado tener la ley, yo no puedo levantarme de este asiento, si no probablemente lo habría hecho. Usted, por más que se le explicaba, no entendía. Y aparentemente sus asesores que lo acompañan... Obvio, porque todavía no entiendo cuál es la inconstitucionalidad. Le voy a leer el artículo 61 de la Constitución. Usted no lo tiene que aceptar. No está acá para asumir responsabilidad en algo, solamente para responder preguntas. Usted no observó esta ley y la sigue considerando además buena. El artículo 61 de la Constitución señala la letra: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posición dominante o monopólica. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de comunicación social y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y sigue el artículo. El Congreso aprobó varios proyectos. Se debió concesionar cada proyecto, señor Humala. Sin embargo, el Ejecutivo concesiona como un solo proyecto, no como proyectos independientes. Y este es un acto exclusivo del Ejecutivo, no del Parlamento. El Parlamento aprobó esta ley y señala proyectos en plural para ser concesionados uno a la vez. El Ejecutivo, presidido por usted, licitó en un paquete como si se tratase de uno solo. No sé si ahora queda más clara mi pregunta y por qué está dirigida a usted. Usted es el presidente, el Parlamento no realiza una licitación. Ese es un acto exclusivo y excluyente del Ejecutivo. Señor Otárola. Muchas gracias, señora Presidenta. Los abogados del presidente, por supuesto que estamos atentos a los comentarios, ¿no? En este libro de varios que he escrito sobre la Constitución, quizá pueda explicarle yo a usted cuál es el alcance del artículo 61 de la Constitución, que garantiza efectiva la libre competencia, que es la concurrencia, como todos lo sabemos, de la oferta y la demanda en el mercado, con la menor interferencia posible del Estado. Y la relación de la ley a la que se hace referencia con la Constitución es, por supuesto, puede ser una premisa válida si se contrasta con los hechos en materia de investigación. Pero per se no puede partir una hipótesis en virtud de la cual se podría transgredir el artículo 4 de la ley que usted ha citado, utilizando de manera libérrima este artículo del 61 de la Constitución, que tiene un alcance general, pero que también protege, ¿no es cierto?, a la libre competencia. En consecuencia, yo creo que esa es una pregunta que podría contestarla, por ejemplo, el presidente del Comité de Licitaciones o cualquier funcionario público, jefe de una asesoría legal que haya participado en este proceso. Pero el presidente de la República, repito, dirige la política general del gobierno y no tiene responsabilidad respecto a los actos que impulsen los sectores concernidos con su gobierno. Muchas gracias por la amabilidad. Gracias. Gracias, señor Otárola. Señor Humala, a los 22 días del mes de julio del año 2014, mediante Decreto Supremo 207-2014, Economía y Finanzas, se ordena que se otorgue mediante contrato las seguridades y garantías del Estado de la República del Perú en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del concedente, contenidas en el contrato de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, a celebrarse con la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. En su calidad de concesionario firmaron usted, como presidente constitucional de la República, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. ¿Quién le informó a usted, como presidente, y estando que iba a suscribir este decreto supremo,
¿Quién le informó los compromisos que el Estado se obligaba con este decreto supremo que usted suscribió? Este decreto supremo garantiza $600 millones anuales durante 34 años. ¿Era consciente de lo que firmaba y que esto significaba una deuda escondida que le dejaba al país, en opinión de esta comisión? ¿Quién le informó del compromiso que significaba suscribir el decreto supremo 207-2014? A ver, nosotros no hemos dejado ninguna deuda escondida. Eso es eso no es posible. Estaríamos hablando de algo impensable, porque está la ley de presupuesto que ustedes la revisan. O sea, estamos hablando, se está haciendo una ficción jurídica. No hay deuda escondida. Así que eso no es posible, ¿no? Lo otro es, insisto, lo que he señalado al principio. Yo veo la política general, ¿no? Ningún acto de gobierno con mi firma tiene validez si no va refrendada con la firma del ministro del sector o los ministros, ¿no? Usted me está preguntando y está afirmando cosas inexactas, ¿no? Y me está preguntando cosas que no me corresponde funcionalmente a mí. Es como que yo le pregunte a usted cosas que no le corresponden como presidente de la comisión y congresista. Entonces, en todo caso, yo le sugiero que llame al ministro del sector y le haga esas preguntas, o llame al presidente de Proinversión o al comité que vio el proyecto, porque ese es el nivel de lo que usted está diciendo, ¿no? Yo no veo esas cosas. Entonces, cuando usted me dice, ¿quién le informó el 27 de abril de 1900? Por favor, yo no tengo un almanaque en la cabeza. En todo caso, lo que yo le estoy relatando a usted es la política general del gobierno. Hemos hecho un proyecto que es muy importante para el país, el gasoducto surperuano. Investíguenlo de pies a cabeza, vamos a colaborar en todo, pero hasta ahora, ¿no? Es un proyecto de los que tiene que continuarse y en los cuales no está, por lo menos, no está contaminado como la línea 1 del metro, como las IRSAs que se construyeron, no está contaminado. A nosotros, y justamente en este proyecto se puso la cláusula anticorrupción, ¿no? Algo que debiera señalarse como una cosa que debe ser permanente en los contratos que hace el Estado. Ese es un aporte nacionalista a los próximos gobiernos. Señor Humala, no le estoy preguntando por un acto ajeno a usted, le estoy preguntando por un decreto supremo que usted suscribió. Y le estoy preguntando, empiezo de nuevo porque luego no me entiende. Correcto. Le estoy preguntando por un instrumento normativo que usted suscribió. No le estoy preguntando por una decisión del Consejo Directivo de Proinversión. De hecho, ya más adelante le preguntaré por unas decisiones que se tomaron a ese nivel y que, de acuerdo a colaboradores eficaces, habrían estado determinados por usted o por gente de su entorno. Pero en este momento le estoy preguntando, ¿quién le informó? Si es que alguien le informó, porque en todo caso, pues, tendremos que pensar o asumir que los ministros endeudaban al Estado peruano por ingresos garantizados de $900 millones y no le informaban a usted los compromisos que el Estado adquiría y que todos los peruanos adquiríamos a través del recibo de luz con este mecanismo de financiamiento indirecto. Señor Humala, ¿alguien le informó los compromisos que significaban para el Estado peruano el decreto supremo 207-2014 que garantizaba por $900 millones anuales durante 34 años? ¿O los ministros no le dijeron nada y usted suscribió y no tomó ningún tipo de conocimiento ni de responsabilidad sobre ese compromiso que asumía el Estado peruano? Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad y su generosidad que se ha visto reflejada en esta comisión, en esta sesión del día de hoy. Presidenta, nuevamente hay que marcarnos cómo funciona la administración pública, sobre todo el Ejecutivo. Cuando se presentan los decretos supremos o los DS al presidente para su firma,
Esto viene acompañado con una serie de rúbricas, porque así lo establece la propia Constitución, porque el presidente no puede firmar por sí solo si no va acompañado con el referéndum inicial, si no su acto sería nulo. Entonces los ministros, justamente cuando presentan y elevan estos DS al presidente de la República, va acompañado de una serie de informes técnicos, informes legales, que justamente sustentan la necesidad de que el presidente de la República suscriba estos decretos supremos que finalmente son suscritos por el presidente de la República y son llevados después al peruano. Ahora, sobre el tema de los ingresos garantizados, hay que ver dos temas, que es un tema ya más técnico-económico. Y estos se garantizaban por dos temas, presidenta, porque acordémonos que había que generar la demanda, porque ya estaba, porque justamente el proyecto... Señor Castañeda, ¿me permite para explicarle 30 ya segundos? respondió el tema jurídico. Sí, pero es para ilustrar a los otros señores parlamentarios para ver cómo funcionaba el tema. Entonces, había que garantizarle justamente los ingresos al operador finalmente el ducto, porque el operador iba a construirlo, lo iba a operar y lo iba a mantener durante 34 años. ¿Y cómo se le garantizaban? Con dos temas fundamentales. Primero, justamente con el aporte de la famosa, lo que se llama la garantía por red principal, la que se le cobra a los usuarios del servicio de energía eléctrica, y segundo, por el famoso nodo energético, que justamente se crean dos grandes empresas para justamente generar energía eléctrica a través del gas. Entonces, con estos dos ingresos que se iba a generar, es que ya le generábamos, digamos, clientes al operador del ducto. Y justamente con esos ingresos, digamos, que se le aseguraban, porque en el tema del aseguramiento también está en la Constitución, esos son los famosos contrato de ley, que establece el segundo párrafo del artículo 62. Entonces, lo que dice el Estado peruano, yo concedente, yo Estado peruano, te voy a asegurar a ti concesionario que en caso que ganes, yo te voy a asegurar determinada cantidad que te van a comprar tu gas. ¿De dónde van a salir esos ingresos? Del nodo energético, por eso se licitaron estas dos grandes generadoras que ya están funcionando, entiendo, pero no funcionan con gas, sino funcionan con petróleo, y que es lamentable porque tendríamos energía más barata como la hora, que la que estamos pagando ahora, y también con la garantía de red principal. Con lo tanto, el Estado simplemente aseguraba lo que ya estaba. Entonces yo creo que ahí no hay ninguna responsabilidad por parte de nadie, simplemente hay que preguntarles a los expertos, a los que conocen, cómo estaba diseñado este proyecto, que realmente era un proyecto más atractivo que el proyecto presentado en el gobierno anterior al nuestro, que era un proyecto privado y que nosotros lo hicimos un proyecto, lo socializamos para que justamente sea la macrorregión sur los que se beneficien. Yo estuve en el momento de la aprobación, por ejemplo, de la ley. Y justamente estaban los presidentes regionales. Gracias. Cuando nosotros lo convoquemos para que informe sobre lo que usted conoció, con todo gusto le damos todo el tiempo. También de repente debería pedirle, pero muchas gracias por ahora. Creo que ha ilustrado lo suficiente. No, gracias a usted también por esa generosidad. Gracias, señor Castañeda. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Señora presidenta, simplemente para agregar algo más. Lo que usted está llamado deuda escondida es lo que coloquialmente usted lo ha dicho, no es cierto, es lo que se llama la garantía de red principal. Esa garantía de red principal no la hemos inventado nosotros. Ese es el modelo que tiene el actual gasoducto. Es la garantía de red principal, que es como lo ha explicado el doctor Santiago Castañeda, es la modalidad que utiliza el Estado peruano. O sea que no es que nosotros hemos creado este tema. Ojalá me preguntaran, ¿y cómo nace la cláusula anticorrupción? Porque eso sí es novedad, eso es algo novedoso. Pero la garantía de red principal, eso lo trajo el gobierno anterior, que es que los peruanos pagamos con el recibo de luz un porcentaje. Hoy día, ¿no? Y ese porcentaje no ha ido a la empresa, eso entra a un fideicomiso. Es por eso que el gobierno ha tenido la posibilidad, si quería, de disponer de eso. El tema es quién va a pagar eso nada más. Ese modelo no lo hemos creado nosotros, eso es el modelo que funciona en el Estado peruano. La pregunta era, señor Humala, ¿quién le informó a usted de los compromisos que el Estado se obligaba al suscribir este decreto supremo? ¿Fue el ministro Mayorga? ¿Fue el ministro Castilla? ¿Fueron ambos? ¿Fue otro equipo? ¿Quién le informó a usted lo que implicaba la suscripción de ese decreto supremo? Los ministros del sector son los que llevan la política sectorial. A usted, ¿quién le explicó Obviamente, los alcances de ese decreto supremo? Que es los ministros del sector. En todo caso, yo le pedía, llame a los ministros y dígale
pregúntale qué día, cómo fue la conversación, si hay algún acta. Le estoy